que recordar lo anterior. ¿Cómo comienza el capítulo 8 de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu Santo. No, menos de eso. Subraye la palabra ninguna. Eso es categórico. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y la señal que estamos en Cristo es que andamos conforme al Espíritu Santo, que viene a vivir en el creyente por la fe en Cristo. Y somos librados del pecado y de la muerte, ¿cierto? Somos capacitados para vivir la santidad de la ley mosaica. Cambiamos de naturaleza, somos nueva criatura, dice la Biblia, ¿cierto? Somos investidos del poder del Espíritu Santo para luchar y vencer el pecado remanente en nosotros. Dice 13 de Romanos 8:13, dice, hacemos morir las obras de la carne. Somos adoptados como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. En definitiva, podríamos decir que somos las criaturas más privilegiadas espiritualmente que hay sobre la tierra. ¿Usted cree eso? Y eso es importante. ¿Y cómo lo demostramos? Es cómo vivimos, hermano. Es cómo vivimos demuestra si estamos creyendo aquello que decimos creer. Porque a veces decimos, yo creo en Dios, pero el primer problema es si yo voy a pedir ayuda, no sé, al compadre, a la madre, pero no a Dios. Nuestra vida denuncia y anuncia si realmente lo que estamos creyendo de corazón. Entonces, si vivimos luchando contra nuestro pecado y obedeciendo a Dios, revelamos que tenemos el Espíritu Santo. Déjeme decirle el tema de la obediencia, que hay un ejemplo muy natural, cotidiano incluso, y de la propia experiencia de cada uno. Un niño en su corazón. ¿Qué tiene un niño respecto a los padres? Agradar a los padres, ¿cierto? Escuchar la aprobación de los padres, para él es una señal de amor. ¿Saben qué es eso? Todos cuando niños miramos, le mostramos las cosas al papá, a la mamá, y decimos, mira mamá. Y cuando la mamá dice, ay, es un poco de desilusión, ¿cierto? En cambio, cuando le dicen, oh, qué bueno, ¿no? Sí, te ha aprobado. Es igual acá. ¿Cómo nos aprueba el Señor? Queremos ser aprobados por Dios, queremos agradar a Dios, eso demuestra que somos hijos. ¿Y qué dice el Padre? Bien, hijo. Entonces, eso demuestra que somos hijos. Ser aprobados, buscar agradar a nuestro Padre. Tendremos en nuestro corazón agradar a nuestro Padre, tener su aprobación. ¿Cuál es la característica de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu? Santidad. Y es lo primero. Porque sin santidad yo no puedo agradarle a Dios. El pecado me estropieza agradar. Entonces, si yo estoy luchando contra el pecado, porque en el fondo yo quiero crecer en el amor de Dios, en el amor de Cristo, agradarle a mi Padre. Eso demuestra que somos hijos. Entonces, la obediencia, la santidad dan gloria a Dios, dan gloria a Cristo y al Espíritu Santo, hermano. Y de acuerdo a eso, de cuánta gloria de nosotros deseamos y practicamos y glorificamos a Dios y a Jesucristo, ¿no? Esa gloria será el reflejo que nosotros tendremos en la eternidad, ¿sabes? Entonces, si usted se refleja poquita gloria, porque en su vida usted hay poquita gloria. Mucha gloria es que usted va a resplandecer. Ahora, no significa que no pecamos, que no luchamos, no, eso significa que luchamos. Todos los días nos arrepentimos y superamos un pecado, y ahí viene el otro, y ahí estamos, orando y luchando en paz en el poder del Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué es lo que produce eso? La obediencia y el gozo, hermanos. El otro día un hermano decía que había hablado con gente, le había predicado, sentía gozo. Cuando estamos en la voluntad del Señor, aún con aflicción, con problemas, hay gozo, hermano. Hay paz y hay esperanza. A pesar de la lucha, el Señor nos da eso. Eso es parte del crecimiento espiritual. Y por otro lado, el mundo ¿qué nos da? Pecado produce duda, depresión, ansia, rebelión, seguridad en lo humano, no creerle a Dios. Eso nos da el pecado. Reconózcalo cuando anda así. Nuestra naturaleza pecaminosa es como un ancla que nos quiere tirar siempre para abajo. Y no mirar las cosas del cielo, como se dice. Entonces, ¿qué tenemos que proyectar? Dos cosas. Si leemos en Romanos 8, tenemos que tener el contexto de toda la Biblia, sobre todo de los tiempos finales, es que este mundo, como civilización y como planeta, camina a juicio. Porque está maldecido desde el principio, a causa del pecado. Entonces esto tiene que ir a juicio. Tiene que ser destruido y transformado. El mundo no camina para un estado mejor, más armonioso. No, todo lo contrario. Pero, y aquí hay un pero los que han puesto su fe en Cristo, que es Dios hecho hombre, somos hechos hijos de Dios. Somos herederos y caminamos a glorificación. Eso es lo que dice Romanos 8:17. Entonces el título de este sermón va a ser lo que somos, lo que tenemos y lo que seremos en Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia, Señor, queremos pedir tu guía, la guía del Espíritu Santo, Señor, en un corazón lleno de gozo, Señor, y de sed por tu palabra, Señor, para que nos muestres por medio de esta santa palabra, este versículo, lo que tú has puesto para los hijos de Dios, los que han puesto su fe en Cristo. Enséñanos, Señor, aquí estamos, en tus manos quedamos, todo te lo agradecemos desde ya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Punto 1. Dice 17. Y si hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Amén. Todos somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? De pecadores inmundos, rebeldes, que odian a Dios abiertamente y otros lo odian disfrazado de indiferencia. Ha transformado en hijos amados de Dios. ¿Se nota la diferencia, hermano? ¿Sabe que en el mundo dice mucha gente, yo respeto a Dios, No, lo odian. De una forma muy sutil, para disfrazar la indiferencia, o mostrarse abierto. Odian a Dios. Yo te respeto, pero no me vengáis a meter tu Dios por la nariz. No, no es el sentido. Te respeto hasta que no me vengáis a meter tu Dios debajo de la cabeza y se va a ver entero. Y ellos abiertamente niegan a Dios, blasfeman contra Dios. Pero todos los días, yo a veces me dedico a leer los comentarios sobre algún tema, pero qué cantidad de blasfemias sobre Dios. Gente increíble. ¿Y cómo vive la gente? Basta en las noticias. El mundo blasfema diariamente contra Dios. Blasfema significa hablar mal de Dios, o hablar lo que no es. Entonces, ¿cómo somos hijos de Dios? ¿Por qué medio pasamos a ser hijos de Dios? ¿Por qué es? ¿Aceptar la vida? Por la fe. Por la fe en Cristo. ¿Cierto? Eso es lo que dice Juan 1, 11, 13. Si alguien puede estar ahí, yo le voy a dar un punto.
Efesios 1:13. Lo dijo Juan. Perdón, sí, Juan 1:11, 13. Ya. Juan 1:11 al 13. ¿Quién lo tiene? Ya. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se fija? Ahí están las dos cosas. Dice, Cristo vino, los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes fueron? Los judíos. Pero hubo gente que lo recibió. Y porque lo recibieron en su nombre, dice su persona, en su significado, ellos fueron, se les dio autoridad de llamarse hijos de Dios, potestad, de ser hijos de Dios. Y después el versículo siguiente que dice, y esto no es de hombre, no es decisión de hombre. ¿De qué es lo que es? De decisión de Dios. No fue generado por hombre, sino generado por Dios. Dios lo puso en el corazón, Dios lo puso querer como la fe, y nos lleva a Cristo y somos hijos, pasamos a ser hijos de Dios. Efesios 1:13, se lo leo yo, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando dice somos sellados, el sello es el Espíritu Santo, la marca, el timbre ante el mundo invisible. ¿Cuál es la presencia del Espíritu Santo en el creyente? Usted ha escuchado que los brujos dicen, es muy difícil meterse con un evangélico. Sí. ¿Por qué? Porque no es el evangélico, es Dios. Porque el Espíritu de Dios, si está presente en el creyente, ellos no se meten. ¿Ve que son cobardes? Porque el diablo sabe. El diablo conoce mejor a Dios que nosotros. Y porque lo conoce no pelea con Dios. El hombre sí pelea con Dios, porque es necio. Pero el diablo no. El diablo pelea contra lo que Dios ha hecho, con la obra de Dios, la creación de Dios. Eso arruina. Pero contra Dios directamente. Nunca. Entonces, el Espíritu Santo es la marca del creyente en Cristo, es propiedad de Dios. Lo hemos dicho tantas veces. Y por el poder del Espíritu Santo, el creyente puede hacer morir cada día las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Todas las cosas que no honran ni glorifican a Dios. Y son muchas. Somos guiados en nuestra vida por el Espíritu Santo, en nuestro diario vivir. Buscar la guía del Espíritu Santo por medio de su palabra. Y por el Espíritu Santo somos hechos, adoptados, hijos de Dios. Entonces, estamos claros. Si hijos, ¿qué somos? Dice el versículo 17. Coherederos. Herederos, ¿cierto? Coherederos. Y coherederos con Cristo. Yo esta mañana a algunos hermanos le hice la pregunta. ¿Herederos de qué? A ver. Del reino. El rey es rey. ¿Quién va a heredar? Heredero. ¿Ah? Hijo de Dios. Ya, hijo, sí. Pero los hijos heredan. ¿Qué cosa? La salvación. No, pero la salvación es dada. Es regalada. En la tierra, el reino. Por ahí va. Todo lo- Ya, el reino. Entonces, ¿qué es lo que hay del reino? ¿Qué es lo que hay en el reino? Los puros ángeles, las puras nubes, ¿no? Vida eterna. La vida Eterno, sí, eterno, ya. Bien. ¿Cuáles son los límites del reino? Las naciones, la tierra. Por ahí va. Entonces, cuando decimos heredero, yo voy a poner ejemplo común. Cuando un padre muere, un padre y la madre, hereda a los hijos, ¿cierto? Si hay propiedades, etc., heredan mucho más. ¿Qué cosa? Rasgos físicos, rasgos La característicos, ¿cierto? La santidad. La santidad es dada. No se hereda. La santidad se nos regala por medio del Espíritu Santo.
sometiendo al Espíritu Santo, yo tengo una vida de santidad. La gloria de Dios. ¿Están por ahí va? Pero entendamos, ¿cierto? Yo soy heredero de todo lo que posee mi padre. Si mi padre posee fábricas, terrenos, qué sé yo, acciones, todo eso, los hijos son herederos. Y nosotros somos hijos, ¿o no? Elegimos. Entonces somos herederos. Vamos a ver cuáles son nuestras posiciones, ¿o no? ¿Y por qué somos herederos? ¿Qué es lo que nos asegura que somos herederos de Dios? El Espíritu Santo. La promesa de herencia y de gloria eterna está asegurada por la presencia en nosotros del Espíritu Santo. La Sarra significa el adelanto. Es como un crédito. Es como una pequeña saboreo de lo que va a ser la eternidad. Pequeño, muy pequeño. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿cierto? No para vivir como nos da la gana, sino para vivir para Dios. ¿Y la bendición cuál es? Ser heredero de todo lo que tienen los padres. Veamos, nosotros somos herederos de todo lo de Dios, por medio de Cristo. Junto con Él heredamos todo lo que es de nuestro Padre, ¿o no? Amén. La herencia es dada y recibida por ser hijos de Dios. Es una gracia, es parte de la gracia. No la hemos ganado, así como no ganamos la salvación. No la merecemos, como no hemos merecido la salvación. En el paquete de la salvación viene incluida la herencia. Y nosotros como cristianos tenemos que tomar conciencia y conocimiento de cuál es la proyección de nuestra vida cuando decimos vida eterna. Todos piensan así que va a mandar en las nubes como los ángeles, con la lista, tocando el arpa, y cantando, oh, soy Dios. Y es mucho más que eso. Porque eso es una imaginación pagana incluso. Entonces la herencia es dada y recibida por voluntad de Dios para dar gloria a Dios. Eso es lo primero, hermano. Todo lo que nosotros somos hoy día, lo que heredaremos, lo que tenemos, lo que seremos, es para la gloria de Dios. Vamos a Efesios 1, 11, 12. Después vamos a ver lo que tenemos. Efesios 1, 11, 12, se los leo. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dice Dios. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos. Y después en el otro versículo habla de los gentiles, que entran a participar de esa esperanza. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo y la morada del Espíritu Santo. Mateo 25, 34. Eso para que vayamos bien midiendo para algunos versículos qué es lo que se nos da en el futuro y asegurado por la presencia del Espíritu Santo. Mateo 25, 34. Amén. ¿Ya? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En el juicio de las naciones, a los que han creído en Cristo, venid, benditos de mi Padre, ¿de quién? De Dios. Entrar al reino que ha sido preparado desde... Hay un reino que nos está esperando y que ha sido construido para los hijos de Dios, que han puesto la fe en Cristo. Ya tenemos una idea, ¿cierto? Es para la gloria de Dios. Tenemos un reino. 1 Corintios 6, 2, 3. Lo leo yo. Lo que dice el apóstol Pablo. Dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿Soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? La palabra juzgar ahí no está en el juicio, está en el gobierno. ¿Se acuerdan de los jueces? En el Antiguo Testamento, el libro de los jueces. Los jueces eran los gobernadores que gobernaban en el nombre de Jehová, mandados por Jehová, ¿cierto? Entonces juzgar tiene también el sinónimo no solo de juicio, sino también de gobierno. Y dice, los santos han de gobernar el mundo. Y gobernaremos aquí a los ángeles también. Entonces tenemos dos cosas: gloria para Dios, un reino y un gobierno. Y coherederos con Cristo. ¿Por qué? En Cristo se heredan todas las cosas. Hebreos 1:2, por favor. ¿Qué dice? Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Heredero de todo quién? Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, somos co-herederos, co-partícipes de qué? De todo lo que hereda Cristo. ¿Qué es lo que hereda Cristo? Todo. ¿Qué es todo? Todo. El universo, el cielo y la tierra. Esa es nuestra herencia, hermano. Por medio de Cristo, con Cristo. Usted dice, pero yo ¿qué soy? Es la gracia de Dios. Bien. Primera de Corintios 3, 21 al 23. Se los leo yo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es, ¿qué dice todo es? Vuestro. Vuestro. ¿De quién? Está hablando a la iglesia, ¿cierto? Y eso incluye a todos los creyentes. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el pastor Antonio, etc. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir. Todo es, ¿de quién es? Vuestro. Y vosotros de Cristo. De Cristo. Entonces, por medio de Cristo, todo lo de Dios. ¿Qué es lo de Dios? Todo. ¿Me parece demasiado? ¿Exagerado? No. Es grandioso. ¿Por qué? Porque Dios regala la medida de lo que es Dios. Dios es grande, ¿no? Amén. Eso es. Y en la medida de su amor. Es grande. Por eso nos hace partícipe de todo lo de Él. A través de Cristo. Ese es el destino del cristiano. Somos hijos, y en cuanto hijos, herederos. Y con Cristo heredamos todo. Participamos de todo. ¿Eso no hace Dios? No. No hace criaturas. Nos hace hijos. Santificados, glorificados. Pero siempre criaturas. ¿Qué? Que dependen de Dios. No somos auto-independientes. Entonces, ¿quién nos prepara para gobernar? ¿Se imaginan? Realmente herencia, ¿no? ¿Ah? ¿Quién nos prepara para ser capaces de heredar, gobernar todo lo de Dios? Vamos a ir al instituto a estudiar, no sé, economía, ecología. Hay que gobernar el mundo y todo. Esa capacidad de dar Dios. ¿Cómo? Primero, es una gracia que Dios da. ¿Y qué tenemos que tener nosotros? Lo siguiente. Mateo 25, 21 al 23. Mateo 25, del 21 al 23.
¿Qué dice Mateo 25, del 21 al 23? Amén. ¿Ya? Y su Señor le dijo, bien bueno siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que me capacita? La fidelidad. No le dijo, buen siervo, que montaste 20 iglesias. Buen siervo, que hacíais 20.000 cosas. Buen siervo, que... Fiel. La fidelidad a su palabra nos capacita en nada. Y ese va a ser el parámetro y es, digamos, ¿cómo se llama? La lista de notas de Dios. La fidelidad. Imagínate, Apocalipsis 3:10. Por cuanto, dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, tú has guardado, has sido fiel, y yo te voy a sacar de la tierra para el juicio que viene. Esa es la promesa de Dios. ¿Por qué? Por fidelidad, hermanos. Por ser fiel a quién? A la palabra, por ser fiel a los mandatos, por ser fiel y luchar fielmente con los medios de Dios para poder agradar a Dios. Eso es lo que nos capacita. Y como esto era poco, decía, ahora te voy a poner en lo mucho. ¿Cuál es lo mucho? Todo. ¿Entienden? Entonces, eso de que hay que prepararse para el reino hoy, y si tomamos al gobierno, va a venir Cristo, mentira, esos son doctrinas satánicas. La iglesia no está llamada a gobernar. Como le decía un hermano, la iglesia no tiene promesas de tierra. La iglesia no tiene promesas de ser un Estado. El Estado Vaticano es una anomalía hereje, porque no es cristiano. Entonces, la promesa de la iglesia son bendiciones espirituales y promesas espirituales, que van a tener consecuencias físicas, porque vamos a gobernar lo espiritual y lo material junto con Cristo. Entonces, la medida de fidelidad ahora en este cuerpo y en esta tierra será la medida de gloria y herencia de Dios que manifestaremos en la eternidad. ¿Entendió? De cuánto usted sea fiel y cuánto usted dé gloria a Dios en esta tierra, eso se brillará en la eternidad. Después voy a retomar ese punto. Y entramos al punto 3. ¿Qué dice? Romanos 8:17. Cuando dice, pues Dios con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos o seremos glorificados. Padecer. ¿Qué significa padecer? Sufrir. También se usa en términos de muerte. O sea, Él padeció, etc. Tenemos un padecimiento, sufrimiento por dolor físico, por dolor emocional, por dolor espiritual. En la Biblia hay un gran dolor espiritual, por ejemplo, el de Cristo, antes de ir a la cruz. Y tiene una repercusión física, ¿cierto? Porque Cristo estaba sudando sangre. Pero era un sufrimiento espiritual. Entonces, una de las cosas que la Biblia advierte, ¿cierto? Aquí dice, si padecemos. No, la iglesia está llamada a padecer. Por su propia predicación y naturaleza, el mundo se le va a oponer. Cuando usted le dice a un pecador, buena onda, sí. Sí, no. Tú eres un pecador que te vas al infierno. Solo en Cristo es algo. No. Yo hago lo que quiero, yo puedo ver otra religión, todas las religiones llevan a Dios. Todos llevan a Dios. Mira lo que dijo el Papa, mira lo que dijo el Dalai Lama, no sé. El otro satánico religioso. ¿Es eso? Entonces se siente ofendido. Mire,
la predicación del Evangelio, poner a Jesucristo como único camino a salvación, como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, eso es universal, el mundo se siente ofendido. Ese pasaje en iglesias en Europa y en Estados Unidos ha sido eliminado. Hay iglesias que están celebrando cultos con los musulmanes. Y son inclusivas, así que invitan a los homosexuales, a las lésbicas, a los transexuales, y toda una manga de degenerados que se glorían en su pecado. Y no los llaman a arrepentimiento. ¿Es eso? Claro, porque decirle a un pecador, estás condenado, eso es rechazado por el mundo. Y el Señor Jesús nos advirtió de esto, lo dijo. Por ejemplo, en Juan 16:33, ahí comenzamos. Juan 16:33. Amén. Ya. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Lo advirtió, tendréis aflicción permanentemente, ¿no? En el tiempo verbal permanente. No está hablando de la aflicción, de la tribulación, del periodo de los 7 años, no. Está en un término verbal que significa presente permanente. Tendréis siempre, permanentemente, aflicción. Pero confiad en quién, en Él, porque Él venció al mundo. Y después, ¿qué más? En Primera de Pedro. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? Que la aflicción es prueba, y la prueba es crecimiento, y el crecimiento espiritual es gloria cada día. Primera de Pedro 1:3-7 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahí está hablando de otra forma del reino que se nos espera, que ha sido construido para los hijos de Dios, ¿cierto? Y después dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, hoy, en este momento, en esta tierra, en este tiempo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. La adopción de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, de eso está hablando. 6. Lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas son el ejercicio de la purificación que Dios hace para fortificar nuestra fe. Y ahí lo dice, para que nuestra fe sea mucho más valiosa que el oro, cuando Jesús sea manifestado. ¿Qué más tenemos? La aflicción es para el conocimiento de Dios. Job 42:5-6. ¿Alguien ha leído Job? ¿Alguien más ha leído Job? Lean, hermano. Job 42:5-6. ¿Ya? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento el pronto y se listo. Eso puede decir Job después de que sufrió meses tal vez una enfermedad, ¿no? Y las acusaciones de sus amigos. Tú estás enfermo porque has pecado. Porque tenías un pecado cuando estás podrido. Job decía no. Y reclamaba eso a Dios. Pero ahora Job, cuando entiende, ¿qué es lo que entiende? Entiende que Dios hizo una prueba. Dice, ahora te conozco, antes te veía de lejos.
¿Qué hizo el sufrimiento? Le dio un conocimiento más profundo de quién es Dios. A veces nosotros conocemos y palpamos la misericordia de Dios después que el Señor nos saca de una aflicción muy grande. Sea cualquiera que nos saca. Entonces vemos qué cosa, el poder, la misericordia y el amor de Dios. Lo palpamos, lo experimentamos. Entonces el sufrimiento y la aflicción nos da el conocimiento de Dios. Purifica nuestra fe. Es una promesa, vamos a tener siempre aflicción. ¿Qué más? La aflicción es inevitable, hermano. Juan 15, lo leo yo. Cuando dice, del 18 al 21, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo aborreció a Cristo. Judíos y romanos lo llevaron a la cruz. ¿Cuántos eran los que creyeron en Cristo? ¿Cuántos eran en el aposento A? 120. ¿Y cuántos eran, según el apóstol Pablo, se reunieron en Galilea? 500. Para ver al Señor resucitado. Eso era todo. De 3 años de predicación, llena de milagros, miles de personas comieron, miles de personas recibieron sanidad, pero eso fue lo que creyeron. En una población, Israel, ¿cuánto tendría? ¿Tendrías un par de millones de habitantes todo Israel? Más o menos. 1,5 millones y 2 millones de personas. Entonces uno diría, seguramente el Señor Jesús se equivocó. Tendría que haber hablado con los apóstoles de ahora. Pero, dice 15, 18, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo ama lo suyo. Ama las cosas del mundo. Usted lo puede ver en la televisión. Cuando aparece una predicación, hoy día tenemos la predicación de un pastor eminente, la noticia va a hacer un pequeño comentario. Nada. ¿Qué es el comentario? De fútbol, de farándula, de sexo, de esoterismo, de brujería. Eso es porque el mundo ama lo suyo, porque eso es del mundo. ¿Qué más tenemos? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso cuando el mundo ama esta iglesia, ama la iglesia, cuidado. Esa iglesia entonces tal vez no está predicando a Cristo, porque es muy amada por el mundo. Esos pastores son muy invitados en las televisiones, en los actos oficiales, muy invitados y alabados. Así que, no, a lo mejor no está predicando a Cristo. Después dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo porque no soy del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso es un mundo os aborrece. 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la nuestra. 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen a quien me ha enviado. ¿Qué significa que no conocen? No lo reconocen como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios en medio de los hombres. Es un profeta, es una invención, es una cuestión que dijeron los judíos hace 2000 años atrás. Cualquier cosa. No conocen, no reconocen que Cristo es el Hijo de Dios. Capítulo, siempre Juan, capítulo 16, del 1 al 4, miren. Las cosas han hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Ha sucedido eso? Sí. En el nombre de Dios fue asesinado Cristo. ¿O no? Porque no respetaba el sábado. Es un hereje, un blasfemo. Y los cristianos por varios siglos eran considerados herejes por la Iglesia Católica. Herejes de quemar, herejes de perseguir, herejes de matar. En el nombre de Dios, ¿o no? Eso lo estamos experimentando. Y lo vamos
a seguir experimentando. Vamos a comentar algo de eso. Entonces, para que tengamos claro, hermano, que la tribulación, la persecución, el rechazo a la iglesia, el rechazo a la predicación, es lo normal del mundo. Lo que no es normal, que en Estados Unidos y América Latina haya habido tanto tiempo de paz. Eso no es normal. En el tiempo de los romanos hubo tiempos que no hubo persecución, pero los tiempos de persecución fueron más tarde que los tiempos de paz. La historia de Israel y de la iglesia han confirmado estas palabras. ¿Por qué? ¿Israel fue perseguido? Sí, todavía. Después, la persecución del cristiano en Medio Oriente, Asia, parte de África, sur de México, en Cuba, restricciones legales en Canadá, Australia, Estados Unidos y Europa, y se aproximan más restricciones legales con la aprobación legal del matrimonio sodomita en varios países de Europa y América Latina. La tendencia es el crecimiento a la maldad y la persecución de la iglesia de Cristo. Es una cosa que, hermano, nosotros tenemos que asumir. Nosotros nacimos en una generación en que en Chile los evangélicos de los años 50 para atrás, ellos conocieron persecución, en algún grado de persecución. Por ejemplo, cuando predicaban en las calles, les tiraban piedras o iban y les tiraban las vasenicas con orina. Eso sucedía. Si era evangélico en un colegio, olvídate, le daban camotera todos los días. ¿En serio? Rechazados en muchos colegios, discriminados. Eso lo vivieron los cristianos en los años 50, antes también. Lo que estamos viendo ahora es el resultado de los años 80. Pero esto tiende a terminarse. Veamos Mateo 24, 9 al 12, por favor. La vamos a ir concluyendo y a un momento para terminar. Nada. Mateo 24, 9 al 12. Ya, ¿qué dice? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay una persecución de masa. Los creyentes, ¿durante qué periodo? La tribulación, hablando de la tribulación. No estamos en ese periodo. Pero déjenme decirle algo, que nosotros debemos urgentemente entender los tiempos que estamos viviendo. Estamos en el preinicio de los tiempos peligrosos. Miren que soy generoso. El preinicio. ¿Qué significa tiempos peligrosos? Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo, en 2 Timoteo 3:1, no lo busquen, anote lo que quiero. Tiempos peligrosos significa tiempos salvajes, donde no hay restricción a la maldad. Hay una maldad normalizada, desenfrenada. Y algunas señales ya podemos ver. Y hay por lo menos dos, que lo voy a mencionar. Una, y que algunos aquí lo hemos conversado y salen los diarios, los comentarios, etc. ¿Cuál es? Una, que usted no puede castigar al niño. Y ya tenemos una generación de gente caprichosa, inestable emocionalmente, indisciplinada. ¿Por qué? Porque se quitó una restricción de autoridad. Y ahí tenemos. Segundo, tiene una legislación de código civil garantista del delincuente. Entonces los delincuentes se conocen la ley y es la puerta giratoria que llaman. Ellos saben que en 2 días van a estar afuera.
Entonces, ¿esto qué ha significado? Que el costo de ser delincuente es barato. No sale caro. Y ahí quitó otra restricción. No hay disciplina social. Y la tercera, que la que estamos viendo, estas dos ya las estamos viendo, la otra todavía es poco conocida, pero la estamos viviendo. ¿Y sabe cuál es? La destrucción de la familia. La destrucción de la familia ha venido por la ley de divorcio, que se quiere llegar al divorcio por cualquier razón. ¿Qué otro aspecto destruye la familia? Elevar el adulterio a una necesidad natural. Hacia adulto, no hay problema. Si no soy feliz, cambia de esposa. O vota a tu amante y consíguete dos más. Y ustedes ven el adulterio en las películas, en las seriales, normalísimo. ¿Cuál es el motivo? Ser feliz. Ahí tiene otro aspecto. Tercero, la mujer obligada a trabajar y no cuidar de los niños. ¿Quién los cuida? La Nana TV. ¿No? Tenemos ya una generación completa criada con la Nana TV. Ahora la Nana Internet. ¿Qué más destruye la familia? Las leyes de libertinaje de matrimonio homosexual, sea femenino y masculino. Y otro aspecto que va a destruir la familia, ¿sabe cuál es? Leyes que quiten la potestad, la paternidad potestad de los padres sobre los hijos. En Canadá se está discutiendo una ley de quitar la potestad de los padres sobre los hijos si los hijos solicitan cambiar sexo y los padres no aceptan. Entonces el hijo menor de edad, estoy hablando, tiene derecho a acudir al tribunal y el tribunal le quita la potestad a los padres y autoriza al niño a hacerse el cambio de sexo. Pero en Chile ya existe una ley así, y que fue aprobada en el gobierno de la Bachelet anterior. Y en la píldora del día después, una menor de edad puede ir a cualquier consultorio, a cualquier hospital, pedir la píldora del día después, sin el conocimiento de sus padres y sin la autorización de sus padres. Menor de edad. Eso es quitar olímpicamente la potestad de los padres sobre eso. Y sobre eso se va a avanzar. Entonces, ¿qué produce eso? Que tú le estás quitando restricciones al pecado. Estás eliminando los signos y las posibilidades de ejercer autoridad. La familia es el lugar donde cada ser humano conoce el amor de los padres, conoce disciplina, conoce obediencia, conoce valores. Si no los conoce ahí, olvídese, hermano. Entonces, cuando se destruye la familia, esa posibilidad, ahí tenemos personas. ¿Por qué en el mundo, por ejemplo, todos los médicos dicen crece la esquizofrenia y la depresión? Por la destrucción de la familia. No hay equilibrio emocional. La familia está hecha a pedazos. Y no van a parar en esto. La ideología de género lo ha dicho claramente. Tenemos que destruir la familia tradicional. Las consecuencias, algunas ya las estamos viendo. Todo el mundo quiere ser homosexual. Cambiarse de sexo. En la onda. Niños que no tienen ni idea ni siquiera de qué es lo que es andar para atrás o para adelante, ni sonarse las narices, y quieren cambiar sexo, se sienten mujeres. ¿Y qué vamos a hacer cuando los perros se sientan gatos? ¿Qué pasa hacer los gatos? Pero es una locura, pero esto se está normalizando. Entonces cuando dice el Señor Jesús, y la Navidad crecerá, que el corazón de muchos se enfriará, nosotros estamos viendo el inicio, no. Estamos viendo el inicio. Bueno, quiero volvamos a
¿a dónde mirarla aquí? Entonces, será tan peligroso declararse cristiano que muchos se alejarán, no denunciarán. Entonces, los pintamonos que se declaran profetas y apóstoles de la prosperidad huirán del cristianismo, porque ahí si hay persecución no hay plata. Y si no hay plata no hay bendición. Entonces yo voy a hacer la pega a otro lado. Entonces, y los supuestos cristianos, de ese que son cristianos de vez en cuando, desaparecen. Y solo los auténticos creyentes que aman al Señor Jesús sufrirán lo que sea para dar testimonio de Él y glorificarlo. Eso va a ser. Nosotros ya tenemos mártires hoy día. Que son los cristianos que predican en Medio Oriente. En medio de los musulmanes que odian. Y no solo ISIS, el país de Arabia Saudita, que es muy amigo de Estados Unidos y de Donald Trump. Pero en Arabia Saudita tú te descubres una Biblia, te secan en la casa. Y es un país democrático, pero es amigo. ¿Por qué? Porque ese país nada en petróleo. Arabia Saudita flota en petróleo. Debajo de la tierra, puro petróleo. Por eso es rico. Y amigo de los Estados Unidos. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Amén. ¿Ya? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Clarita. Esa ha sido la historia de la iglesia. Mire, en Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, el apóstol Pablo hace esto, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire, la Biblia, Dios y el Señor no le pintan la píldora a nadie. Ser cristiano, dice Cristo, van a sufrir, van a tener aflicción, pero eso va a ser para edificación, eso va a ser para fortalecerse en fe, eso va a ser para probar quién es cristiano y no es cristiano, quién me ama y quién no me ama. Y va a ser juicio para los incrédulos que persiguen a los cristianos. Entonces, ¿se acuerdan para de sufrir? Satánico. Satánico. O cuando le dicen, si tú eres rico, saludable, y no tienes problemas, y estás siempre bien, y todo bien, eres bendecido. Mentira. ¿Cuál es el gozo espiritual del cristiano? Servir al Señor. La obediencia. Y él dice, ocupados del reino y su justicia, y todo lo que os sea necesario, yo lo añadiré. Lo necesario, no lo que me gusta. Para que entendamos qué cosa. Que en la iglesia el sufrimiento es parte del crecimiento espiritual. Y no estoy hablando que sufrimos porque robamos, no es cierto, pero incrédulo, es un hijo de Satán, y está bueno robarle, y por eso me echó la pega, ¡ay, hijo del diablo! No, por ladrón lo echaron, no, porque predicaba a Cristo, no porque se comportaba como se comportaba Cristo. Pero mucha gente dice, no, está hablando de, vamos a recibir esta persecución, esta ofensa, estos garabatos, porque a veces aquí mismo nos vienen a tirar cuestiones. ¿Por qué? Por ser cristiano. Nada más que por eso. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener, el sufrimiento por Cristo es la caldera que purifica nuestra fe, destruye nuestro orgullo y autoestima y nos hace crecer en la dependencia de Dios y su palabra con humildad, en el conocimiento de Dios, en el amor a Cristo y en la esperanza de vida eterna. El sufrimiento nos ayuda a eso, a todos esos aspectos del crecimiento espiritual. Entonces, porque juntamente con Él seremos glorificados.
¿Qué significa glorificado? Más adelante lo vamos a ver. Significa que vamos a tener un cuerpo nuevo. Este cuerpo no va a ser como este. Yo voy a hacer harto rubio con azul. Hermano, sin pecado, sin el peso del pecado. Y eso nos va a dar la completa libertad para vivir en la gloria del Señor. Porque la gloria del Señor, la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios, abiertamente, directamente, es como una bomba atómica para nosotros. Si Dios nos tocara con el dedo, físico así, o sea, de todo. O sea, y ahí queda un montón de polvo. Pero ¿a causa de qué? Del pecado. Porque la santidad en sí mismo es juicio. Esa es la importancia de la santidad. Entonces, cuando nosotros somos transformados, nuestro cuerpo es adoptado por un nuevo cuerpo, sin el peso del pecado, sino por la gloria de Dios, podemos estar delante de Dios. Y podemos ver cara a cara a ¿quién? A Jesucristo, tal como Él es. Lo podremos ver, y abrazarlo, alabarlo, y darle muchas bendiciones y gozarnos con Él por tanta bendición que nos está dando, nos dio y nos va a dar. Y recuerden, las recompensas, ¿qué significa? Significa que usted va a tener una recompensa de gloria de acuerdo a cuánto ha glorificado a Dios en este cuerpo y en esta tierra. Y eso es para los creyentes. No estamos hablando de los incrédulos. Los incrédulos van a la condenación eterna. Estamos hablando de los creyentes. Si es poca gloria, Dios la va a tener en cuenta. Pero ahí va a brillar lo que tiene que brillar, va a heredar lo que tiene que heredar. ¿No? Si fue mucha más será. Miren lo que dice 1 de Juan 3, 2, 3. Ahora vamos a concluir. ¿Qué dice? 1 de Juan 3, 2, 3. Amén. ¿Ya? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué lo vamos a poder ver? Porque seremos semejantes a Él en qué? El cuerpo glorificado. Esa es, hermano. Gobierno, herencia, cogobierno, coheredero en Cristo. ¿De qué? De todo. Esa palabra cortita incluye el universo entero, el cielo y la tierra, los ángeles, todo lo creado. Realmente uno dice, si yo no tengo... No, si es una gracia que da Dios. ¿Por qué? Por la fidelidad a su palabra. Eso es lo que nos capacita para gobernar. Porque el gobierno va a ser no en función de los deseos de los hombres, sino en función de la voluntad de Dios. Por eso dice ser fiel. Y ese es el que gana, por decirlo así, méritos delante de Dios, el cristiano fiel. Concluimos leyendo Mateo 13, 41 al 43. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí donde será el lloro y el crujir de dientes, que los juicio a los incrédulos, a los desobedientes, a los rebeldes. Entonces, y aquí está, los justos. ¿Hay un justo aquí? ¿Cuántos justos hay? Amén. Un justo, ya. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, para oír, oiga. Resplandecerán ¿de qué?
Porque seremos el reflejo de la gloria de Dios. Porque nuestro cuerpo ya no tiene pecado. ¿Les gusta esa perspectiva? Eso está ahí en ese versículo de Romanos 8, 17. Por eso, hermanos, nosotros, algo que tenemos, cuando decimos que crecemos en la palabra, crecemos en la comunión, adquirimos ¿qué cosa? La visión de Dios, de todas las cosas, de este mundo y del mundo futuro. Entonces entendemos para dónde vamos. Entendemos lo que tenemos que hacer. Y entendemos a quién estamos sirviendo. Cuando no entendemos eso, andamos por ahí por allá buscando novedades teológicas o novedades carismáticas o cualquier. Pero cuando entendemos quién es Dios, dónde vamos y qué es lo que nos tiene preparado Dios, usted sabe lo que tiene que hacer en la tierra. Y no quiere desagradar a su Padre. Por eso dice, y esto os purificará, para purificación. Al conocer eso es para purificación. No para la curiosidad de saber qué es lo que viene en el futuro. Eso es lo que lo entrega. Ellos quieren saber el futuro porque tienen miedo. Pero yo sé lo que mi Padre tiene para sus hijos. Y yo soy su hijo. Conozcan, medítelo y oren. Eso le va a cambiar la vida ahora. Su vida espiritual. ¿Amén? Amén. Ya, hermano. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor. Grandiosa es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender, Señor, y amar esta palabra, esta perspectiva, esta visión, este futuro que tú has preparado para los que creen en Cristo, para todos aquellos que son fieles a ti, ¿no? Que te aman hasta la muerte, Señor. Tú los tienes en sus mayores consideraciones. Gracias, Señor, por esta misericordia, que sin merecerlo, por ningún mérito nuestro, solo por el amor de Cristo, el mérito de Cristo, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, podemos estar delante de ti, podemos tener este regalo que tú haces por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el inmenso amor que tú nos muestras por medio de Cristo Jesús. Gracias por esta bendición, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Señor, que el Espíritu Santo, Señor, lo haga fructificar en nuestros corazones. Te lo pido con toda mi alma, Señor, para que tengamos este amor tan grande y servicio consecuente, Señor, que honre tu nombre, Señor. Y muchos puedan conocer a través de nosotros tu gran salvación, Señor. Padre, yo te doy las gracias siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a hacer Santa Cena. Ustedes saben, la mayoría conoce, ¿cierto? Porque es la Santa Cena.